No has llegado hasta aquí por casualidad. Hay fuerzas invisibles que mueven los hilos de tu travesía, como si la sed de recordar algo olvidado desde el origen te hubiese empujado a cruzar este umbral. Imagínalo, entre la penumbra azulada de una noche sin tiempo. Sacerdotes egipcios, celosos guardianes de saberes sellados en piedra y silencio, dibujaban círculos en la arena junto a la orilla del Nilo. Sus palabras podían disiparse, pero la vibración de sus ritos permanecía, impalpable pero real, como una música que resuena desde las cámaras ocultas de tu propia memoria celular. ¿Cómo podrían ellos, siglos antes de que la ciencia vistiera su bata blanca, intuir la existencia de un interruptor biológico, un mecanismo secreto escondido en la misma urdimbre del cuerpo humano, capaz no solo de detener la erosión del tiempo, sino, acaso, de revertirla silenciosamente mientras el mundo duerme? Te invito a cerrar los ojos un instante y sentir el pulso inmemorial que atraviesa tu piel y tus pensamientos. Porque ese conocimiento al que apunto no es teórico, ni abstracto, ni materia exclusiva de códices barnizados por el polvo de los siglos. Se trata de una verdad tallada en la carne viva del ser, una llave cuya forma custodiaban los adeptos de Thoth, el escriba lunar de los dioses, y que hoy, en la calma engañosa de la vida moderna, permanece al alcance de una minoría inquieta, de quienes aún escuchan el rumor bajísimo de la sabiduría olvidada. ¿Qué sería de nuestro cuerpo si supiéramos, conscientemente, cómo abrir esa puerta delicada que separa la vigilia del sueño reparador? Los antiguos no dormían pensando en la mera evasión del agotamiento diario, sino que reconocían el sueño como un pasaje, un umbral sagrado donde el alma se desata, y la inteligencia primordial, aquella capaz de coser una herida o destruir una célula enferma, accede a niveles de acción vedados a la mente con los ojos abiertos. Todo gira alrededor de un punto de inflexión, un instante de consentimiento biológico que, de activarse, da luz verde a procesos de renovación y limpieza tan profundos que no solo permiten retrasar los efectos del tiempo, sino reescribir silenciosamente, noche tras noche, el destino de nuestros tejidos y de nuestro ánimo esencial. Piensa en ello como en una semilla dormida, que tan solo espera el chispazo adecuado de condiciones para desplegar todo un jardín inédito en tu interior. Los egipcios, poseedores de un sentido casi reverencial de la coherencia universal, sabían leer la geometría de las estrellas y la vibración de los elementos, descubriendo que el cuerpo humano era otra estructura sagrada, gobernada por leyes tan exactas e implacables como las que garantizaban la permanencia de sus colosos milenarios bajo el sol y el polvo de los siglos. El secreto, sin embargo, no residía ni en ungüentos preciosos ni en conjuros revestidos de misterio, sino en una sencilla reorientación del propio ser, una voluntad ejercida en el instante preciso antes de sumergirse en el reino de los sueños. Sorprende advertir que, a pesar de la cantidad ingente de información a la que estamos expuestos, casi nadie ha recibido el conocimiento directo de este conmutador interior. Vivimos en un perpetuo e inconsciente modo de desgaste, como una lámpara encendida a plena luz del día. Solo unos pocos, quienes aprendieron a honrar el ritmo del sueño con la misma devoción que el rito del amanecer, han escuchado el delicado chasquido de esa palanca secreta activándose en el centro de su ser. Detrás de las apariencias y la creencia en la fatalidad del desgaste, descansa una verdad tan sencilla que asusta, si permitimos que ese interruptor actúe tal como fue diseñado. El cuerpo puede regenerarse con una eficacia que la cultura moderna apenas empieza a descifrar.
Y es aquí donde la paradoja se revela. Ese conocimiento, tan antiguo como las primeras palabras grabadas en la piedra, sigue siendo invisible para el 99% de las personas, pues requiere algo más que información y deseo. Exige atención, intención, la disposición de dejarse guiar por una brújula diferente a la inmediata gratificación o el remedio superficial. Todo ser humano, en el fondo, intuye que posee dentro de sí un poder de transmutación, una inteligencia dormida que no pide permiso para regenerar, rejuvenecer o limpiar lo innecesario. Pero en la prisa y el ruido de la vida diaria, ese murmullo vital queda soterrado bajo el peso de preocupaciones, hábitos y tecnología que nunca duerme. Así, pasamos por la vida como caminantes extraviados que olvidaron el sonido de su respiración original, la que tejía salud y longevidad en los corredores secretos del sueño profundo. Me gustaría sugerirte, con la humildad y la fascinación de quien también busca, que la razón por la cual nuestros ancestros custodiaron con celo el ritual del sueño era precisamente esta. Lo comprendían como una alquimia cotidiana, una ceremonia silenciosa donde el tiempo podía, bajo condiciones específicas, plegarse y diluir su mordida invisible. No necesitaban pronunciarlo en voz alta, lo encarnaban cada noche, dejando que su cuerpo se alineara con la melodía secreta del universo. Nosotros, huérfanos de ritos y de silencios verdaderos, apenas estamos redescubriendo que aquel interruptor, lejos de ser una metáfora o una superstición, es la clave para convertir el sueño en un laboratorio viviente de juventud y restauración. Cuanto más profundizas en tu propia experiencia, más te das cuenta de que la puerta entre el desgaste y la renovación no está fuera, sino en las intersecciones íntimas de conciencia, hábito y presencia. El desafío consiste en recordar, en el sentido literal de volver a pasar por el corazón, que el cuerpo pide condiciones, no milagros, solicita atención genuina, no compulsiva búsqueda de soluciones externas, y que ese interruptor, ese punto de reinicio que los sacerdotes de Thoth supieron activar al caer la noche, permanece agazapado en el fondo de quienes se atreven a escuchar el misterio en la cadencia del aire, el pulso y el pensamiento. Permíteme, en este primer tramo del viaje, no darte aún la instrucción exacta, eso vendrá en su momento, sino invitarte a sentir la posibilidad en tus propios contornos. Imagínate, tan solo por un instante, ¿qué pasaría si pudieras entrar en el sueño no para escapar, sino para transformar? Si al dormir cada noche tocaras con tus dedos la eternidad de la que alguna vez procediste. ¿No crees que merece la pena abrir, aunque sea por curiosidad sagrada, esa puerta que une biología y espíritu, ciencia y mito, sueño y despertar? La ciencia moderna, ese instrumento que pretende medir lo invisible y traducir el susurro de los antiguos en el idioma de los números, se ha visto finalmente obligada a inclinarse ante una verdad que las civilizaciones olvidadas ya atesoraban en sus cámaras secretas de sabiduría. Durante siglos, los sabios de Egipto hablaban de un arte de cuidar el sueño como si fuese el umbral a otra realidad, una frontera en la que el cuerpo, guiado por fuerzas profundas, podía reiniciarse y rejuvenecer. Hoy en día, laboratorios envueltos en luz blanca corroboran lo que una vez se transmitía como un susurro entre los pilares de templos perdidos. El cuerpo es poseedor de una inteligencia que, si se le dan las condiciones adecuadas, despliega poderes de reparación que rozan lo milagroso. Antes, los doctores recetaban pociones y promesas. Ahora,
Los biólogos recitan los mapas del sueño como cánticos sagrados, revelando que los ciclos oníricos no son solo descanso, sino que son la fragua donde se cincelan nuevos comienzos celulares. Lo que los maestros herméticos intuían sin microscopios, la ciencia lo confirma a través de estudios sobre el sistema nervioso, la reparación celular y el insospechado poder de la mente enfocada. Nos dicen que al final del día, cuando las sombras se alargan y uno se abandona al lecho, no solo empieza el descanso, sino la ceremonia de la reconfiguración interna. Las investigaciones demuestran cómo el equilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático. Los antiguos hablaban de los dos polos, la serpiente y el cetro. Ankh de la vida es, en realidad, el corazón del milagro. Si el cuerpo no puede cruzar de la vigilia estresada a la calma profunda, los procesos de curación, lo que la moderna biología reconoce como regeneración y autodepuración, quedan bloqueados, como las aguas de un río detenidas por un dique invisible. Resulta fascinante observar que los conceptos más refinados de la neurociencia actual, esas rutas químicas y eléctricas que describen el viaje del ser hacia la recuperación, no hacen más que mapear lo que los egipcios ya modelaban en la forma de rituales. Diversos estudios apuntan, con una precisión casi ritual, a la importancia de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ese pequeño pulso entre el corazón y la calma, como índice de un sistema nervioso capaz de pasar del combate al reposo. Lo que para los antiguos era una danza cósmica entre la tensión y la liberación. Hoy la ciencia lo describe como la interacción orquestada entre el cortisol y la melatonina. Modo de alerta o modo de restauración. Y aún más asombroso, los científicos han señalado que el modo en el que nos adentramos en el sueño influye decisivamente en la profundidad y calidad de los procesos reparadores. Si la mente se sumerge en preocupaciones y ansiedad, la fisiología entera se queda atascada en un ciclo de vigilancia. Por el contrario, cuando se induce un estado de reposo profundo, ya sea por técnicas de respiración, meditación guiada o el simple acto de soltar las cargas del día, el cuerpo reconoce la señal y activa rutas moleculares de limpieza y reparación que hasta hace poco permanecían invisibles, inscritas solo en la alquimia intuitiva de los sabios antiguos. Estas observaciones no son meras opiniones. Son la corroboración, bajo la lente fría de la experimentación, de que el misterio no estaba en los ungüentos ni en las pócimas, sino en la forma de preparar el terreno interno. Cada noche, cada ciclo de sueño profundo permite la entrada en estados en los que la reparación y el rejuvenecimiento no son metáforas, sino procesos cuantificables. Disminución de la inflamación, reducción de la acumulación de proteínas defectuosas, revitalización mitocondrial y reseteo del sistema inmune. Las palabras de los alquimistas del Nilo comparaban esta renovación con la luz que renace tras la oscuridad. Ahora sabemos que es la biología misma la que lo permite. Si tan solo activamos la llave interna, la ciencia, con su lógica inexorable, nos invita a desmitificar sin perder la reverencia. El verdadero elixir de la juventud no se encuentra fuera de nosotros, sino en el modo de organizar las pequeñas acciones que preceden el sueño. Así, lo que antiguamente se custodiaba como secreto, hoy se revela como derecho adquirido por todo ser humano que decide conocer y honrar el arte de dormir. No es casualidad que los mayores avances en longevidad y bienestar apunten no a nuevas sustancias milagrosas,
sino al reencuentro con el ritmo natural del organismo. No es un retorno al pasado, sino una convergencia. La tecnología actual se convierte en la heraldo de los antiguos, traduciendo sus misterios en cifras, pero devolviendo finalmente el protagonismo al individuo y a su capacidad de orientar, cada noche, su propio destino celular. Así, nos damos cuenta de que el despertar de la sabiduría antigua no es un acto de fe, sino de observación atenta. Cada quien, al seguir los pasos delineados por la tradición y confirmados por la ciencia, accede a un umbral. La posibilidad de reescribir, ciclo tras ciclo de sueño atento, la propia historia de envejecimiento. La revolución está en la simplicidad, la promesa, en la perseverancia y el misterio. En esa extraña danza entre el saber antiguo y la verificación moderna, donde solo quien se atreve a explorar con humildad y asombro recibe la llave dorada de la renovación. ¿Qué sucede cuando, en la profundidad silente de la noche, una pregunta olvidada por milenios despierta dentro de ti? Imagina que en tu propio cuerpo existe un interruptor invisible, una clave biológica custodiada por los sacerdotes de Egipto bajo la mirada eterna de dioses y estrellas, aguardando a ser activada mientras duermes. No se trata de una fantasía tejida en el desierto ni de una reliquia destinada a desaparecer bajo la arena del tiempo. Es una posibilidad tan real como el aliento que te recorre, tan palpable como el deseo ancestral de perdurar, de revertir el lento desmoronamiento que llamamos envejecimiento. Y, sin embargo, el 99% de la humanidad jamás rozó el umbral de este misterio. Dormimos, pero no despertamos. Reposamos cuerpos cansados sin descubrir que el sueño podría ser el portal hacia una regeneración tan profunda como la gema que refulge en el centro de la pirámide, oculta a la mirada ordinaria. Nada de esto es mera superstición u oficio de taumaturgos. Hoy, la ciencia, ese oráculo de nuestra era, rastrea en los laboratorios las huellas que los iniciados dejaron en la piedra. Se nos revela con precisión microscópica lo que los sabios traducían en símbolo y rito. El cuerpo no es una mera maquinaria sujeta al desgaste inevitable, sino un jardín cuya floración depende del cuidado, la intención y el alineamiento con los ciclos fundamentales de la naturaleza. Es en la noche, cuando la conciencia se retira sigilosa del bullicio cotidiano, que emerge la auténtica alquimia biológica. Las investigaciones modernas validan lo que para los antiguos era pura práctica sagrada. Que el estado interior en que te sumerges en el sueño determina no solo la profundidad de tu descanso, sino la magnitud de tu renovación. El descanso no es un paréntesis, sino la arquitectura delicada en la que la vida se reconstruye a diario. Pero la llave de este proceso yace en un delicado equilibrio entre fuerzas opuestas que conforman la trama más elemental de nuestra fisiología. En el fondo, todo gira en torno a una danza entre el impulso de luchar o huir y el suave descenso hacia la reparación y la calma, entre el fuego del sistema simpático, nuestro acelerador, siempre presto ante el peligro, y el sosiego del parasimpático, ese freno vital que solo se activa cuando la seguridad envuelve al ser. El nervio vago, larguísimo y callado, es el heraldo de la paz interior, un canal invisible que comunica al cerebro con los órganos y, cuando es estimulado, envía la orden ancestral de que todo está bien, de que la guerra ha terminado y la reconstrucción puede comenzar. Pero, ¿cuándo fue la última vez que tu cuerpo sintió sin resquicio esa seguridad? Para la inmensa mayoría, la vigilia moderna es una trinchera,
El trabajo, la constante marea de notificaciones, los sobresaltos del futuro aún no escrito nos mantienen en perpetua alerta. Aunque el cuerpo se desgaste, el sistema nervioso sigue al acecho, con el pie atrapado en el acelerador de la supervivencia. Así, la restauración profunda, ese banquete secreto del renuevo celular, se ve postergada indefinidamente, igual que la aurora distraída por las sombras. Los monjes tibetanos, desde cumbres cercanas al cielo, replicaron el arte de los sacerdotes egipcios, convirtiéndose en maestros del interruptor interno. Sin conocer palabras técnicas, aprendieron a aquietar mente y cuerpo al borde del abismo meditativo, orquestando su biología al compás de la voluntad y la serenidad, gracias a ellos y a la precisión de la ciencia. Hoy sabemos que el estado óptimo de descanso no es un accidente. Puede ser inducido, sostenido, programado, y aquí emerge una de las grandes paradojas del ser, que una simple acción, mundana y antigua, el respirar, contiene el poder de revertir desde adentro los años y los daños acumulados. No importa cuán familiar te resulte la respiración. Solo cuando la conviertes en un arte consciente, transformas un acto reflejo en la herramienta más sutil de transmutación. Los iniciados llamaban a este arte el aliento de la vida, el puente entre lo visible y lo invisible, entre el deseo del alma y la materia. Cada inhalación corta, superficial, nacida del pecho bajo la sombra del miedo, es una señal de alarma que mantiene el reloj de la restauración en suspenso. Sin embargo, cuando exploras la hondura de tu respiración, cuando te sumerges en el ritmo sagrado de inhalar por 4 segundos, sostener por 4 y exhalar lentamente durante 8, agitas el antiguo huésped del nervio vago, y todo en ti se acomoda al lenguaje de la seguridad, la pausa y la reconstrucción. Es una matemática secreta, un diapasón olvidado cuya vibración tranquiliza el corazón. Disuelve la ansiedad y prepara el terreno para la magia nocturna de la reparación. Dicho en términos herméticos, imprimes en los latidos de tu cuerpo la consigna de que es momento de curar, de restaurar, de renacer. Pero la respiración, por sí sola, es apenas la mitad de la ecuación. La otra mitad vive en el reino de la intención. Ese delicado acto de dirigir tu conciencia, como un arquitecto que traza el plano invisible de su obra. Cuando decides, con total presencia, que esta noche tus células se renuevan, que cada fibra es purificada, no solo ofreces un deseo al vacío, inscribes una orden en el tejido de tu propia realidad. La intención es la pluma de Thoth, que escribe en el libro oculto de la biología aquello que deseas ver manifestado. Así, la práctica del aliento consciente deviene ritual. El duelo cotidiano con el estrés se transmuta en ceremonia personal de sanación. Y mientras tú duermes, sin espectáculo ni promesas vacías, tu cuerpo activa el más sofisticado mecanismo de autolimpieza jamás diseñado: la autofagia, proceso por el cual cada célula, como una ciudad inteligente, detecta los escombros de su antigüedad, proteínas malformadas, orgánulos viejos, y los descompone, reciclándolos en materia prima para su propio rejuvenecimiento. Es un ciclo de muerte y renacer, invisible al ojo pero tangible en los signos sutiles de tu energía, tu claridad mental, el brillo renovado de tu piel. Porque el milagro sucede en la profundidad, lejos de la vista y cerca del origen. Practica este arte cada noche, como quien vuelve a casa tras largo exilio, y observarás los brotes iniciales de una metamorfosis real. Duermes mejor,
despiertas con la mente diáfana. La fatiga se retira y la vitalidad asciende como la savia de un árbol antiguo. No es magia en el sentido vulgar, sino la vuelta al cauce natural de la vida. La obediencia amorosa a un designio que aguarda dentro de ti ser invocado. El sendero hacia la longevidad. La claridad y la fuerza no requiere más que constancia, presencia e intención sincera. Convertir tu habitación en santuario cada noche. Sumergirte con plena conciencia en el acto de respirar y sembrar en cada ciclo la orden de regenerar. Es retomar las riendas de tu destino biológico y abrir puertas a estados de salud y despertar que desafían las leyes grises del desgaste. No necesitas creer, solo experimentar y atestiguar con tus propios sentidos la alquimia discreta que ocurre cuando combinas el conocimiento ancestral con la ciencia de hoy y la disciplina del ahora. En última instancia, el poder de revertir los estragos del tiempo y de modelar tu destino yace, aguardando silencioso en tu aliento, en tu conciencia, en el acto humilde de dormir con propósito. La pregunta no es si esto funciona, sino si estás dispuesto a despertar a la verdad antigua que nunca dejó de ser tuya. Porque el viaje hacia el renacimiento no es un camino externo, es el regreso al corazón sereno de tu propio ser. Tu cuerpo es templo, la noche es altar y el aire es la plegaria. Elige respirar, elige renovar y observa cómo la eternidad toca, una y otra vez, la puerta de tu vida cotidiana. A lo largo de la historia, son pocos los que se han atrevido a mirar más allá del velo de lo visible y penetrar el misterio oculto de la vida misma. Imagínate, por un instante, que existe en tu interior un interruptor ancestral, más antiguo que las pirámides y más poderoso que cualquier elixir inventado por la ciencia moderna. Un mecanismo dormido, casi olvidado, transmitido en susurros por los iniciados en los templos de Egipto, donde Thoth, el escriba de los dioses, enseñaba a unos pocos elegidos el arte de detener el flujo del tiempo no en lo externo, sino dentro del mismo cuerpo. Y si te dijera que cada noche, al sumergirte en el silencio protector del sueño, podrías activar ese interruptor y acceder a un portal de rejuvenecimiento cuyo secreto la humanidad ha dejado escapar entre los dedos del olvido. No son palabras vacías ni sueños de alquimista, sino ecos de una sabiduría que ha comenzado a ser validada por los ojos, una vez escépticos, de la ciencia contemporánea. Durante milenios, culturas separadas por océanos compartieron la intuición de que dormir era mucho más que un descanso fisiológico. Era un ritual, una iniciación cotidiana al arte de sanarse desde las raíces. Hoy, con instrumentos que miden cada latido y cada onda cerebral, redescubrimos, casi con asombro infantil, que los antiguos acertaron en aquello que proclamaban con símbolos. El cuerpo posee la capacidad intrínseca de renovarse, de tejer a escondidas su propia eternidad. Siempre que sepamos entregar la llave correcta antes de cerrar los ojos por la noche. En esta danza de la regeneración, el sistema nervioso se convierte en el director invisible de la orquesta. Observa, por un momento, el contraste ineludible, como los sacerdotes de antaño enseñaban a alternar entre la vigilia y la paz. Nuestro cuerpo está regido por dos fuerzas opuestas: el impulso del sistema simpático, ese guerrero siempre al acecho, y la serenidad del parasimpático, el guardián del descanso y la reparación. Entre ambos, el nervio vago fluye como un río que, según su corriente, puede llevarnos al desgaste perpetuo o a la fuente secreta de la juventud, la vida moderna. Sin embargo,
mantiene nuestra alma atada al filo de la tensión. Pantallas que no descansan, preocupaciones persistentes, el zumbido incesante de ciudades que nunca duermen. ¿Cómo puede el cuerpo iniciar su ceremonia de reparación si el tambor del peligro no cesa ni siquiera en la oscuridad de la alcoba? Los antiguos lo sabían. La clave estaba en la respiración, el puente sutil entre la voluntad y la biología. Permíteme guiarte al corazón de este arte. Según la tradición heredada de Hermes Trismegisto, el aliento no era simple función biológica, sino verbo creador, geometría sagrada en movimiento. Cada respiración, enseñaban, tejía un mandala invisible que alineaba cuerpo, mente y espíritu. La modernidad ha traducido este saber en números. El ritmo del 4-4-8. 4 segundos para inhalar vida por la nariz, reteniendo el instante en suspenso como si el mundo temblase en su ax. Y luego, 8 segundos de exhalación lenta, el suspiro al que el sistema nervioso reconoce como señal inequívoca de seguridad. Esta cadencia no es aleatoria, es la proporción que hace vibrar los órganos al compás de una sinfonía de autosanación. Practicarla noche tras noche no es un simple ejercicio. Es un acto de magia cotidiana. Una llave capaz de programar la mente subconsciente para que active procesos de limpieza y regeneración más allá de nuestra percepción consciente. Sin embargo, la respiración es solo la forma exterior del rito. Lo esencial reside en la intención. Ese pensamiento cristalino, dirigido como un haz de luz sobre el propósito de sanar y renovarse. Antes de comenzar la secuencia, allí, en la penumbra de tu habitación, depositas en cada célula la orden. Esta noche, mi cuerpo se regenera, toda fatiga se disuelve, y el despertar será la evidencia de una nueva vitalidad. Es un conjuro donde la mente, el aliento y la biología se entrelazan para transformar el sueño en un acto profundamente alquímico. No subestimes el poder de la conciencia enfocada. La ciencia misma ha demostrado que la intención modifica en silencio los ciclos químicos y eléctricos que gobiernan tus células. Toda esta preparación culmina en el gran protagonista silencioso, la autofagia. Una palabra que, para muchos, no significa nada, pero que encierra el misterio mismo de la juventud perpetua. Cada noche, cuando el cuerpo entra en el torbellino reparador del sueño profundo, se activa este proceso. Las células, como astutas alquimistas, devoran sus partes dañadas, reciclando lo viejo y lo inútil para dar vida a lo nuevo y lo resplandeciente. Es un banquete de renovación. Esta labor secreta solo se desencadena plenamente en estado de profundo reposo, bajo la melodía del sistema nervioso calmado y del aliento consciente, en solo unas semanas de práctica dedicada. Empiezas a notar cambios sutiles pero inconfundibles. La piel se nutre de un resplandor fresco, las mañanas dejan de arrancar con pesadez, y la claridad mental se instala como una brisa en la mente. No se trata de milagros, sino de la precisión matemática con la que la naturaleza se corrige a sí misma cuando le abrimos el paso. Pero el verdadero regalo no es solo un cuerpo más joven, ni una mente despejada. Lo prodigioso es la oportunidad de reconectar con la esencia eterna e indestructible que te habita. Adoptar este ritual nocturno, fusionar respiración consciente, intención lúcida y silencio sagrado, significa reclamar el timón de tu propio viaje existencial. Cada noche te conviertes en el arquitecto secreto de tu longevidad.
nutriendo no solo la materia, sino también ese fuego interno que muchas tradiciones llamaron chispa divina. Ya no eres esclavo de las agendas del tiempo ni prisionero de las señales fuera de tu control. Tu rejuvenecimiento se vuelve un acto de voluntad, tan íntimo y tan poderoso como la creación de un nuevo mundo dentro de ti. Puedes sentir ese despertar. Es el recordatorio antiguo y olvidado de que la vida más allá de las arrugas, del cansancio y del miedo es un arte que se renueva en cada respiración intencionada, cada noche, cada despertar, cada... Así pues, la invitación no es meramente teórica, es un llamado urgente y silencioso. Detente esta noche, dedica minutos a tu santuario, entrega al viento tus preocupaciones y comienza el rito. Respira, dirige tu intención y permite que el misterio de tu biología haga el resto. Pronto, el espejo no será el único testigo de tu transformación, será toda tu experiencia vital la que atestigue un renacer. Déjame saber, si llegaste hasta aquí, repite en tu corazón, mi cuerpo es mi templo. El viaje no termina jamás, porque en cada respiración consciente comienza de nuevo. ¿Qué pasaría si te dijera que, oculto en el resplandor dorado de los antiguos templos, existe un interruptor biológico invisible pero real, conocido por los sacerdotes egipcios y nunca mencionado en los tratados modernos, que puede revertir la marcha inexorable del tiempo en tu cuerpo mientras sueñas? Imagínalo como una puerta entreabierta en lo más profundo de tu ser, una clave tallada en la memoria del universo, a la que la humanidad, ensordecida por el bullicio de la vida moderna, ha dado la espalda. Los egipcios lo entendían. Lo llamaban el arte de renovar la carne, y lo practicaban como un acto sagrado, tan celosamente guardado como los propios secretos del Nilo. Durante siglos, la mayoría de los mortales han vivido y muerto sin atreverse siquiera a buscar esa llave interna, la llave de la regeneración. Pero hoy, bajo la luz tambaleante de la ciencia y el misterio, volvemos a encontrarnos con la sabiduría perdida de Thoth, el escriba que anotaba los designios de dioses y hombres, quien susurraba que el verdadero remedio yace no fuera, sino dentro, en la alquimia de tus noches. No está en una pastilla cara ni en fórmulas milagrosas, sino en un ajuste tan sutil que puede realizarse esta misma noche, porque el cuerpo, ese templo donde confluyen el barro y la estrella, es mucho más que una máquina. Es genealogía del cosmos, capaz de reparar sus propias grietas cuando las condiciones adecuadas lo invocan. Y no estamos ante teorías aladas ni leyendas ficticias. La ciencia empieza apenas a balbucear lo que los iniciados sabían. Investigaciones en laboratorios brillantes y fríos han validado ahora que el cerebro, cuando se abandona con intención en brazos del sueño profundo, desencadena cascadas de procesos regenerativos. Hormonas, neurotransmisores, redes enteras de células entran en una danza secreta que restaura, cura y renueva. Lo que antaño llamaban magia, hoy lo llaman biología avanzada. Y así, rueda tras rueda. El misterio se convierte en método, la mística en manual. Pero el verdadero prodigio jamás fue cuestión de técnica, sino de armonización, de vibrar en sintonía con las secreciones sutiles que regulan la vida. La raíz de esta metamorfosis yace en la coreografía de tu propio sistema nervioso. Dentro de cada uno de nosotros, dos corrientes opuestas, el sistema simpático y el parasimpático, compiten en un diálogo constante. Uno enciende los motores del combate, del miedo, de la prisa. El otro,
Con la suavidad de una caricia ancestral, activa los engranajes de la reparación y la calma. La llave maestra de los sacerdotes. El poder de Thoth consistía en saber no de modo abstracto, sino corporal y concreto cómo pasar, a voluntad, del estado de alarma al estado de regeneración, a través de la activación deliberada del nervio vago. Ese hilo dorado que entreteje cerebro y vísceras enviaban a sus células el mensaje inequívoco de que el peligro había terminado. En nuestro tiempo, asaltados por pantallas, trabajo e inseguridades, ese interruptor férreo permanece sin tocar. Dormimos agotados, sí, pero raramente descendemos al abismo reparador, porque el eco del estrés moderno como un tambor lejano retumba aún cuando los ojos se cierran. Los antiguos entendían que la puerta a la longevidad se abría con la respiración. La respiración como puente entre la intención y la materia. Como conjuro silencioso para domar la corriente del sistema autónomo. El arte del 4-4-8. 4 latidos inspirando, 4 guardando el aliento, 8 vertiendo, con lentitud. El aire hacia afuera era celebrado como un rito de paso nocturno. El secreto no radicaba en el aire, sino en la conciencia. Cada exhalación extendida era una señal de paz interior. Un susurro de todo está bien dirigido al jardín interno. Esta secuencia, que ahora la ciencia traduce a datos y gráficos, multiplica la variabilidad cardíaca, despeja el cortisol y bendice las células con la promesa de una noche fecunda. Pero los sabios enseñaban que sin intención, el método es solo mecánica. La mente debe sembrar con palabras la posibilidad de la renovación. Así, cada noche, al anclar tu deseo profundo de sanar, de limpiar, de restaurar a la cadencia de tu respiración, reescribes tu biología desde el centro mismo de tu ser. Y entonces sucede el prodigio, tan silencioso como la aurora, el proceso de autolimpieza celular. La autofagia se activa en un crescendo casi musical. Este mecanismo ancestral, por siglos ignorado, es el guardián invisible de la juventud. Durante el sueño profundo, con el nervio vago pulsando su melodía apacible, las células despiertan de su letargo y revisan su propio linaje. Fragmentos gastados, proteínas inútiles, residuos que se han ido apilando en sus pliegues son reconocidos como escombros y mediante un arte sacramental de reciclaje interior, los convierten en energía y materia renovada. No es un milagro ajeno al cuerpo, sino su lenguaje más íntimo. Del desgaste emerge la fertilidad, del caos, el orden. La evidencia es tangible. Los frutos, a veces tempranos, son reconocibles para el ojo atento. A la semana de practicar el ritual de Thoth, muchos emergen del sueño con una lucidez inesperada, como si los velos de la madrugada pesaran menos y el pensamiento brotara nítido y ligero. El cansancio se disuelve. Las oleadas de vitalidad te sorprenden cuando menos lo esperas. La piel espejo fiel de nuestro universo interno comienza a reflejar un resplandor sutil, menos opaca, más tersa, porque la inflamación retrocede y las viejas células ceden su trono a las nuevas. Los ciclos circadianos, antes enturbiados por la confusión de ritmos artificiales, se clarifican. Y entre la segunda y la cuarta semana, cuando la disciplina se hace hábito, el organismo responde con gratitud. Los altibajos de energía diurna se suavizan, la necesidad de estimulantes decrece y el ánimo se torna más ecuánime, como si bajo la superficie una orquesta hubiera afinado sus instrumentos y todos los instrumentos tocaban al unísono.
Pero lo más asombroso no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque el verdadero renacer ocurre en esos silencios celulares, en la intimidad del tejido reparado durante el sueño profundo. La autofagia, acelerada y potenciada por el ritual nocturno, penetra donde ningún elixir químico puede hacerlo. Sana insidiosamente inflamación. Optimiza la función mitocondrial y hasta las memorias antiguas del cuerpo, los traumas del día. Las sombras del ayer encuentran una vía de transmutación. Así, noche tras noche, el cuerpo aprende a rejuvenecer, a reparar el daño acumulado como quien restaura un fresco olvidado, devolviendo color y vitalidad al mural de la existencia. En cada amanecer, con la práctica continua, te vuelves testigo vivo de la promesa hermética. El cuerpo, templo y laboratorio, posee la sabiduría para renovarse perpetuamente. Solo basta ofrecerle el escenario apropiado, la intención clara y la respiración consciente. Entonces, la distinción entre alquimia y biología se disuelve. El tiempo mismo, cuyas garras parecían firmes, se torna dúctil y la vejez retrocede ante la determinación del alma consciente. Así nos lo enseñaron los antiguos, así lo confirma la ciencia, así lo atestigua tu propia experiencia tras apenas unas noches de compromiso con el rito. Observa, la vitalidad no es un relicario de pocos elegidos, sino un don ancestral, esperando a ser reclamado con cada aliento nocturno, cada acto de presencia, y al comprender esto, te das cuenta de que nunca fuiste simplemente materia sujeta al desgaste, sino conciencia capaz de transformar el fluir del tiempo y la sustancia misma de tu ser. Noche tras noche, retorno tras retorno. La noche cae como un manto silente sobre la tierra. Y con ella, la promesa de un renacimiento que pocos saben, Goiten. Imagínate, por un instante, descendiendo cada noche no al simple olvido del sueño, sino a un santuario oculto donde las leyes conocidas de envejecimiento se suspenden, donde tu ser interior, guiado por un ritual ancestral, comienza a reparar pacientemente cada célula, a borrar el peso de los días transcurridos. Esta no es una fantasía nacida en la bruma de algún mito lejano, sino una realidad tan tangible que aguarda tras el umbral de tu propia respiración. Oculta a plena vista y resguardada por los sabios de Egipto y las montañas del Himalaya. Poco a poco, quien persevera en la práctica comienza a intuir el dinamismo silencioso que sucede en las profundidades de su ser. Ya no se trata solo de dormir, sino de adentrarse conscientemente en un espacio sagrado, tal y como lo comprendieron los antiguos sacerdotes de Heliópolis bajo las estrellas. El cuerpo, antes visto como un simple receptáculo sentenciado al desgaste, se revela ahora como un jardín vivo, nutrido y restaurado cada noche por un cauce invisible de energía e inteligencia primordial. El acto de respirar, cuando se realiza con devoción y presencia, se transforma en el cincel que esculpe el propio destino celular. Y es aquí, en esta práctica cotidiana, donde la alquimia secreta del rejuvenecimiento encuentra su senda. Cada inhalación, cada pausa contenida, cada exhalación prolongada son piedras angulares de un puente entre el mundo conocido y lo intemporal. El ritmo 4-4-8 como un metrónomo sagrado. Orquesta la melodía interna que permite a la mente silenciar su bullicio y al cuerpo liberar el lastre de las heridas viejas. Con el pulso sosegado, el torrente sanguíneo depurado y la mente acallada,
No es de sorprender que quienes perseveran relaten un despertar distinto. La mente despierta con agudeza límpida. La piel refleja luminiscencia nueva. El corazón late en un compás de sosiego hasta hace poco desconocido. Pero el verdadero prodigio no es solo biológico, sino existencial. La práctica constante de este rito nocturno, imbuido de intención y reverencia, es una invitación a recordar la naturaleza participativa de la vida. El hermetismo enseña que aquello que piensas y deseas con claridad se convierte, por secreta afinidad, en la sustancia activa de tu realidad. Así, cada noche, al dirigir tu intención y al entrar en sintonía con el pulso callado del universo, no solo reparas tu biología, sino que cincelas los contornos de una conciencia renovada que trasciende los límites del tiempo lineal. Observar el propio renacer, noche tras noche, implica aceptar que la vejez no es un dictamen ineludible, sino la suma de sueños olvidados, hábitos errantes y oportunidades no abrazadas de amar el misterio del cuerpo y de la mente. La autolimpieza celular deja de ser un concepto abstracto para convertirse en experiencia directa. La vitalidad crece, la mente se aclara, el ánimo se estabiliza. Pero este bienestar es apenas la primera de las muchas recompensas que depara el sendero de la autoobservación consciente. Ya no vives en la periferia de tus días como un espectador pasivo del desgaste inevitable. Por el contrario, te conviertes en el alquimista paciente de tu propio tempo biológico. Al cultivar este ritual, respirar con método, dormir con intención, despertar con gratitud, vas aprendiendo a escuchar la sinfonía silenciosa bajo el bullicio de la realidad cotidiana. El sueño profundo deviene entonces el crisol donde se forja la juventud renovada. El cuerpo equilibra hormonas, repara tejidos, elimina toxinas, y la mente navega su propio océano de creación y sanación emocional. ¿No es acaso esta la herencia callada pero incuestionable de todos los sabios, de Hermes a los contemplativos del Himalaya, que intuyeron que lo interno y lo externo, el pensar y el respirar, danzan en mutua correspondencia? El secreto nunca fue pertenecer a una élite de iniciados, sino atreverte a escuchar la voz íntima que te invita a habitar al fin tu propio templo. Cada noche, con atención y reverencia. La longevidad genuina, así, no es la evitación del cambio, sino el arte de colaborar activamente con el principio regenerador presente en todo lo que vive. Muchos buscarán fuera respuestas que solo pueden ser recibidas en el espacio hondo de su respiración. Otros buscarán excusas en la vorágine tecnológica o el miedo crónico, olvidando quizás que la llave siempre estuvo y sigue estando en la unión de intención y acción humilde. Al aceptar el reto de transformar tu último acto consciente del día en un ritual de autoafirmación y encendido interior, accedes a la ecuación hermética, como es adentro, es afuera, como es el sueño, es la vigilia. A medida que las noches se suceden y la práctica se enraiza, la percepción del tiempo se suaviza y un nuevo sentido de identidad se despliega. No eres tan solo el cuerpo que envejece, sino la conciencia que habita y renueva ese cuerpo. Una y otra vez, como el alba renueva la promesa de la luz. El rejuvenecimiento verdadero acontece en el cruce de ciencia y misterio, donde la biología al fin cede la palabra a la conciencia despierta. Ahora el camino está ante ti, silencioso y vibrante como las dunas al anochecer. Esperando solo una decisión, cultivarás el arte del renacimiento nocturno,
Danzarás con la música secreta que pulsa bajo cada sueño. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a escuchar aquello que no necesita decirse en palabras? Deja tu huella bajo este video y continúa la marcha en este viaje sin final, donde cada respiración consciente es un nuevo inicio, y cada noche, una eternidad condensada en tu propio cuerpo y alma.